Bien, bien. Bueno, ¿está Gaby por ahí? Sí. Sí, acá estamos. Fenómeno, fenómeno. Bueno, vamos a comenzar. Puntualmente para quienes estuvieron en el live de ayer, fue completamente centrado en DeFi. Este, y como les había comentado, para quienes pudieron estarle, la idea fue obviamente también guardar un poco por lo menos de lo que yo estaba también viendo en los mercados, como para poder charlarlo ahora también con Gaby. Este, Principalmente en lo que se refiere al análisis técnico, de hecho. La verdad es que puntualmente en lo que fue la semana pasada, después de también la semana del CPI, este, compartí también algunos análisis con respecto a lo que me parece a mí también, y algunos análisis que he leído con respecto a justamente cómo salió el CPI y la respuesta de los mercados, eh, que fue claramente alcista. Incluso habíamos comentado esto de que con un nivel de inflación que sigue siendo elevado, pero bueno, fue menor a lo esperado. Este, bueno, queda una larga discusión con respecto a ese tema y obviamente hay un montón también de visiones con respecto a eso. Está muy en cuestión si las políticas que pueda llegar a tomar la Fed de ahora en más sean consecuentes con la idea de hacer digamos, lo que se llamaría un aterrizaje suave, digamos, poder aterrizar, este, y que los movimientos no tengan que seguir siendo muy bruscos con respecto a las tasas y al recorte de liquidez. Este, bueno, desde mi punto de vista creo que difícilmente sea así. Creo que no va a ser un soft landing. Eh, Principalmente basándome eh, en que considero el hecho de que los últimos dos reportes que fueron efectivamente también y recibieron una respuesta alcista en los mercados, que fueron el reporte de los trabajos puntualmente y de los puestos laborales y después lo del CPI, eh, creo honestamente que no demuestran ningún tipo de salud en los mercados. O incluso creo que no muestran el hecho de que hayan efectivamente combatido la puja contra la inflación y en consecuencia eh, que efectivamente estemos viendo no sé, una continuación de algún tipo de aceleramiento en cuanto a la economía. Creo que más bien todo lo contrario. De hecho, en cuanto a los empleos laborales, se vio que gran parte era de ya gente que tenía empleo y no solo eso, sino que el área que mayores puestos laborales abrió fue el área gubernamental. Hablando de Estados Unidos, no estoy hablando de nuestro país. Eh, y sabemos obviamente lo que implica el sector privado y el hecho de que este tipo obviamente de factores es mucho más importante y tiene mucho más que ver con un crecimiento económico cuando es el sector privado el que efectivamente puede crear esos puestos laborales. Eh, y con el CPI un poco ya la conclusión también ya la charlamos un poco hace algunos lives, que la verdad es que obviamente tiene que ver también con una expectativa que era creo que del 8,7 y fue efectivamente el número del 8,5. Este, Donde también creo que se posicionaron en el discurso mucho más del lado de lo que es la core inflation en ese sentido, que básicamente indica el costo de la inflación sacando lo que es la inflación por servicios y energía. Eh, y además en ese sentido, no sé si lo podemos ver eso, Gaby, pero también creo que por lo menos el petróleo o algunos commodities también vieron algún tipo de corrección este último tiempito. Ujú. Eh, pero bueno, desde mi punto de vista y desde analizando eso en términos fundamentales, creo que eh, mi narrativa y lo que pienso al respecto no ha cambiado. Yo creo que van a tener que seguir tomando medidas bruscas y creo que el año que viene sí va a ser eh, un año clave en ese sentido, viendo qué tipo de políticas toman y cómo logran eh, efectivamente combatir a la inflación en ese terreno.
Pero bueno, puntualmente, volviendo sí a la parte de análisis técnico, después tengo alguna noticia de cripto para charlar un rato, pero sí tenía ganas, como les había comentado ayer, de esperar para poder estar con Gaby. Eh, yo personalmente estuve viendo un par de cosas y las charlé también un poco con Gaby. Estuve siguiendo un poco de cerca lo que tiene que ver con el VIX, que Gaby lo había mostrado hace poco, que es básicamente este índice de volatilidad. Eh, También consultándole algunas cosas a Gaby. Eh, en ese sentido también creo que lo veníamos viendo un poco, ¿no? Pero ya teníamos algunas zonas marcadas potencialmente donde hay liquidez y donde consideramos que el mercado tiene que tomar una decisión importante y prácticamente ya nos encontramos ahí. ¿O me equivoco, Gaby? Sí, estamos exactamente ahí. Por lo menos en lo que es el mercado accionario, sí, ya estamos en la puerta de ese lugar. Lo voy a mostrar. Sí, sí, por ¿Mm? favor. Ah, que comparto pantalla para todos. Lo Genial. mostramos. Ahí está. Espérame que esta es justamente en el ETF de energía. Que estamos hablando ahora del petróleo y eso. Pero acá tenemos el S&P 500. Y bueno, fíjate, eh, mañana igual lo vamos a charlar con más profundidad, ¿no? Pero ya estamos en zona, mira. Esta es la vela de hoy, la que están viendo ahora en pantalla, ¿sí? Esta es la hora en la que hablábamos hoy, Sí, sí, ¿no? perfecto. Ya está penetrando en la zona esta que, o sea, yo marqué dos, ¿no? Ya le habíamos hablado una, que es esta que está aquí, este soporte que está acá, si Mm, lo voy a poner en rojo, ¿m? bien, Aquí, bien, bien. ¿sí? Voy a borrar esto así no nos confundimos. Donde habíamos visto dos zonas de liquidez y a la cual temíamos un poco, ¿te acuerdas? Bueno, primera prueba la pasó, ¿sí? La pasó con ganas, ¿eh? Rompió con un gap al alza este día, que fue hace 4 días, no me Sí. acuerdo bien qué día fue, pero hace 4 ruedas, lo rompió con un gap al alza y ahora, bueno, se está metiendo en la zona más caliente. Este para mí es el segundo escollo que hablábamos siempre, Loren. Mm, Y bueno, hay que ver qué pasa acá arriba. ¿M? Ya estamos ahí, ¿sí? Es una zona de liquidez fuerte que habíamos descubierto, un desbalanceo del precio acá, perdón, aquí, ¿sí? Si quieren nos podemos ver un poquito más de arriba, ahí estamos, ¿sí? Hay un desbalanceo de precio acá bastante fuerte. Por eso habíamos marcado la zona de 4.300 y 4.400, entre esa zona, como una zona que esto es un desafío para el precio, ¿sí? Porque eh, ya está por arriba de sus dos medias móviles, lo que ya significa un precio que llega fortalecido a esta zona, ¿sí? Y acaba de lograr pasar el primer desafío que era este que habíamos trazado aquí. Entonces es un precio que llega fuerte acá. Ahora, el tema es ¿no? Los osciladores ya están totalmente saturados al alza, lo que me indica que algún retroceso va a tener. ¿M? Especialmente esta última suba, porque esta suba ya lo tuvo, esta suba también ya tuvo su acumulación aquí, ¿sí? Esta suba no, esta suba la va a tener a la brevedad. Entonces, la zona a controlar es esta. Mañana vamos a ver con más profundidad, pero la zona a controlar es esta, ¿sí? Hay que ver cómo se comporta ahí. Porque si logra el precio consolidarse por acá arriba, ¿sí? De los 4.100, 4.150, bueno, vamos a estar en presencia de otro escenario. Ahora, si este escollo le es demasiado duro, por más que haya llegado con fortaleza ahí, y bueno, vamos a estar en este escenario, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver mañana. ¿M? ok, ok. ¿Qué pasa? No solo mañana, qué pasa esta semana. Esta semana va a ser crucial, ¿no? Porque, bueno, para mí los osciladores no tienen más lugar donde subir.
Pueden seguir subiendo, sí, pueden seguir. Pasa que ya, si siguen subiendo el precio sin corregir, los osciladores se van a saturar más y van a empezar a aparecer las divergencias en los osciladores. Claro, Entonces, después, cuidado que las caídas pueden ser más fuertes. sí, sí, Entonces, sí. con un precio subiendo, con una divergencia en los osciladores bajista, bueno, cuidado. Ese es el peligro que tenemos si el precio sigue subiendo sin corregir. ¿Mm? Eso se corrige. Por eso digo, hay que analizar esta zona. A lo mejor esta zona no es una zona de corrección, es una zona de impulso bajista, ¿no? Sí, Que puede darse tranquilamente, un impulso alcista y un impulso bajista. ¿Cuántas veces ha dado? Un montón. Bueno, eso puede darse sin ningún tipo de problema. Eh, bien, 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 bien. eh, bueno, mañana vamos a hablar, pero hay muchas, se abre mucho ese escenario con esta suba. Espera que la vamos a cambiar de color y vamos a marcarla. Con esta suba, ¿sí? Fuerte, realmente fuerte, este fue un impulso alcista fuerte. Sí, sí. En los escenarios que se abren son varios, y lo vamos a ver mañana, varios son. Y encima uno no sabe, dice, bueno, pero un escenario bajista, pero también puede pasar lo otro, todo está medio incierto, ¿sí? Si bien todo este movimiento, creo que ya lo dije más de una vez, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que todo este movimiento, lo vamos a agarrar bien de arriba, bueno, todo este movimiento, ¿sí? Es todo correctivo, bien correctivo. Sí, sí. Especialmente lo hizo correctivo dos movimientos, este de acá y este último, ¿sí? Hizo que todas las bajas, sus retrocesos al alza, se solapen con sus últimos máximos. ¿Qué quiere decir esto? Ya, quiere decir lo siguiente. No me acuerdo si alguna vez lo dije, si no lo repito, no está de más. Cuando un movimiento es bajista y alcista, lo mismo, ¿sí? Cuando hay impulso realmente, sus retrocesos nunca llegan a su último máximo, ¿sí? Mm, En movimiento típico bajista. Ahora, ¿qué sucede en este caso? En este caso lo que pasó fue todo lo contrario. Cada vez que retrocedió, este fue un movimiento que marqué yo recién, ¿sí? Y cada vez que bajó, y este es el último, ¿sí? Destruyó las líneas de todos los últimos máximos, ¿sí? Eso convirtió todo el movimiento bajista en correctivo. Este movimiento no tiene nada que ver con este, ¿sí? Al principio parecía que se daba este, ¿sí? Pero después hubo dos movimientos que voy a marcar con otro color, este y este, que transformaron a todo el movimiento en un movimiento correctivo. Este y este de ahora, ¿sí? Rompió con todos los máximos anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, volvió a este movimiento bastante correctivo. Mañana lo vamos a ver con más detalle y con más profundidad. Esto desde el punto de vista de las acciones. En el tema de las cripto está pasando, me parece distinto, ¿eh? Que ya ujú. lo vamos a ver mañana. Pero Sí, sí, bueno, sí. creo que por ahí va, Loren. Por ahí. Perfecto, perfecto. Este, no, y capaz lo último, como para mostrar que sí me parece muy interesante, porque obviamente, a ver, eh, está claro que, y creo que es algo que en realidad pasa siempre, que claramente el mercado siempre al fin y al cabo es incierto y se maneja en base a probabilidades, digamos, no hay nada eh, concreto o una zona en donde uno tenga la seguridad 100% de algo, definitivamente. Claro, Todo se claro, trata claro. justamente eh, de poder establecer ciertas probabilidades en base al análisis que uno tenga y obviamente después está toda la parte de poder manejar el riesgo en base a esas probabilidades, ya sea a la hora de hacer un trade o una inversión o lo que sea, para poder efectivamente extraer dinero del mercado, que es en definitiva, digamos, la realidad es que el mercado está mucho más diseñado para sacarnos el dinero que para hacerlo. Este, y así es como ocurre en la gran mayoría de los casos, sin duda. Eh, Más allá de eso, y de que obviamente siempre cualquier movimiento o cualquier predicción va a tener un grado de incertidumbre o de probabilidad, eh, obviamente si buscamos, ya sea viendo otros gráficos o viendo otras variables, obviamente analizando también el contexto, los datos fundamentales,
pero sí buscamos poder establecer, digamos, las probabilidades que acompañen al momento, el famoso momentum, ¿no? Yo creo Sí, que, digamos, después de toda esta reacción al alza de los mercados, que yo creo que el primer momento para mí del impulso y que de hecho lo comentamos mucho acá, más allá de que yo igualmente estoy de acuerdo con siempre con Gaby en ese sentido, de que los mercados finalmente se anticipan a ese tipo de movimientos, pero yo sí creo que eh, me parece que sí fue muy relevante para los mercados, fue como soltarles un poco la correa en algún aspecto. Eh, Puntualmente la frase que habíamos analizado en su momento de Jerome Powell, en donde, bueno, digamos, dejó un poco a la libertad de los datos que salgan consecuentemente las decisiones que vayan a tomar. Y eso es algo que es completamente una decisión. No suele ser así. De hecho, la Fed suele buscar tratar de, por lo menos, dar un cierto marco en el cual ellos se van a mover como para también que no quede todo justamente en ese grado de incertidumbre. Creo que los mercados obviamente lo recibieron al alza, prediciando la posibilidad justamente de un soft landing o de que los datos sean positivos. Y viendo que los datos fueron positivos con respecto al, como digo, a los trabajos, con respecto al CPI y las estimaciones, este, aún así, por lo menos desde mi punto de vista, a lo mejor Gaby, eh, digamos, creo que se tiene que obviamente desarrollar mucho más la acción de precio en la zona en la que estamos. Eh, ujú, Creo que si vamos al mundo cripto, a lo mejor nos encontramos con que digamos, una de las monedas capaz que tiene un escenario similar a ese no es en este caso Bitcoin, que creo que Bitcoin de hecho se está mostrando incluso con mucha resiliencia a todo este último rally en Nasdaq y en S&P, que generalmente, digamos, venían bastante correlacionados. Sigue habiendo una sutil, digamos, correlación, pero creo que el movimiento de Bitcoin fue con mucha menor fuerza, mucha menos con fuerza, sí, mucha menor sí. fuerza y de hecho todo este último movimiento que viene haciendo el S&P o el Nasdaq, Bitcoin prácticamente no lo tuvo incluso. Eh, Nada, bueno, eso es algo obviamente que sí llama un poco la atención. Creo que capaz con toda la narrativa de lo que es el merge en Ethereum y la posibilidad de que dentro del 15 o el 16 de septiembre ocurra efectivamente ese merge y Ethereum pase a su formato de validación y consenso de Proof of Work, perdón, de Proof of Stake. Este, mm, bueno, creo que muchas veces son narrativas. Yo personalmente eh, prefiero capaz no guiarme en ese tipo de narrativas, que muchas veces el mercado se anticipa ante ese tipo de escenarios. Y la verdad es que quería, Gaby, si podés mostrar también un poco el VIX y por qué Ujú. yo personalmente, encontrándonos también en las zonas en las que nos estamos encontrando, este, en los índices, en este caso también en Ether, eh, personalmente, hoy en día me estoy manteniendo obviamente muy observador con el mercado. Eh, no me parece que estemos en zonas como para entrar en FOMO o creer que se nos está escapando la liebre bajo ningún punto de vista. De hecho, creo que hay que estar bastante más atento justamente. Lo digo igual, Gaby, también si disentís me parecería que está bueno que se arme, pero creo que personalmente estoy buscando incluso más la posibilidad de buscar esta zona como una zona importante de resistencia para, en el caso de hacer trading, buscar zonas para hacer short, que más que zonas para hacer long después de un rally como el que vimos. Sí, claro. En el Claro. caso de Ether, de hecho, el rally ya es de más del 100% si no me equivoco. Eh, Dentro de un contexto de un mercado que sigue siendo obviamente bajista y donde Bitcoin no mostró para nada ese tipo de fuerza. Eh, ya encontrándonos en las zonas en las que estábamos, bueno, para mí hay ciertas confluencias, creo que también lo venía comentando, el índice dólar, yo creo que obviamente es imposible saberlo, digo, puedo estar completamente equivocado, simplemente comento lo que yo observo. Eh, Creo que el índice dólar todavía no llegó a su techo. eh, y bueno, y muchas veces hay que capaz, en ese tipo de gráficos está bueno sí establecer ciertos análisis a nivel más macro o en time frames un poco más de larga data como para también poder tener un poco esa visión de este,
de poder prepararnos eventualmente para una buena zona de acumulación. Si es que el mercado la da o si es que el mercado efectivamente demuestra que esta fue la zona de acumulación. Para mí, sigo insistiendo en que me parece muy poca acumulación como para buscar romper máximos históricos o algo por el estilo. Eh, Creo que las zonas de acumulación se tratan de otro tipo de acción de precio. 102% el Ethereum. Bueno, ahí Bien. está. 102% desde ese mínimo, sí, desde la suba fuerte. Si lo hacemos de más abajo, desde el mínimo Claro, mínimo, si lo pongo desde acá es mucho más. 115, sí. Este, sí, fuerte, fuerte. Fue 124. una suba obviamente fuerte. Claramente tuvo, va, creo yo que tuvo algo que ver, sí, con la narrativa de lo del merge. El hecho de que salga la fecha en la cual se hace el merge. Yo personalmente trato de no operar basándome en ese tipo de, a lo mejor, de noticias o de catalizadores. Por eso es que tampoco en ningún momento puse al merge como un... Pero bueno, para quien quiera operarlo se puede. Yo personalmente estoy más atento hoy en día a no ser la liquidez de salida de nadie, realmente, y como digo, a proteger la liquidez que sí dispongo. Y mientras el mercado me siga presentando oportunidades o de trading o en DeFi o en distintas áreas, las tomo manejando muy bien el riesgo, sabiendo en qué instancia estamos. Este, pero bueno, eh, nada, si querés, eh, podemos dejar un poco más cripto profundamente para mañana. Sí. Pero sí lo del VIX, me gustaría así que Ah, veamos. sí, sí. Yo te pregunté un par de cosas así con respecto al VIX. Sobre todo porque veía y estuve escuchando a algunos analistas también. Bueno, comentar, ya hace un tiempo de hecho venían comentando la posibilidad de que el VIX pueda obviamente bajar más, pero capaz ya nos encontramos en una zona en la que también podemos esperar algún tipo de consolidación y rebote al alza en el VIX, que como sabemos tranquilamente puede tener mucha, digamos, mucha correlación justamente en este caso inversa, eh, con una nueva pata bajista del mercado o de los mercados. Sí, Este, acá lo tenés enfrente de la pantalla, ¿no? perfecto. La zona esta que yo marqué aquí coincide con la otra zona del S&P 500, ¿no? Bien. Así que bueno, es imposible saber a ciencia cierta si mañana esto puede hacer esto para acá o le falta un cachito más entrar a esta zona, Mm, ¿sí? Eso se va a traducir en el S&P 500 también en la entrada a la zona fuerte de resistencia. sí. ¿M? Para después, no sé, poder tener alguna corrección fuerte a la baja, ¿no? Y que el S&P haga esto. Sí, está cerca de esa zona, Mm, cerquita. No podemos saber a ciencia cierta qué puede llegar a pasar, ¿no? A ver, fíjense, eh, en este retroceso, mejor dicho, en esta suba, que significó un retroceso para el S&P, no llegó aquí. ¿M? Y es más, están en la misma zona ahora, ¿no? Entonces tranquilamente podría ser el mismo patrón mm, desde aquí. ¿Sí? Ahora, esta zona que yo marqué, por algo la marqué, o sea, no se puede, no. no podemos, me parece a mí, no tenerla en cuenta, porque, ¿qué pasó? Acá entró, acá entró, acá entró, acá también, acá también, acá también, bueno, acá también, un poquito, ¿sí? Así que bajo ningún punto de vista podemos descartar, ¿sí? Una baja hasta esta zona, que significaría Sí, nada, significaría, ¿sabes qué? Una entrada a la zona caliente que vimos en el gráfico anterior, del S&P 500. sí, sí, sí. Así que no, una Ahora, entrada, sí, perfecto, ¿no? Y a eso iba justamente, digo, porque, a- a- digamos, también el porqué del análisis del VIX, ¿no? Uno busca justamente, como decía antes, confluencias para poder establecer ciertas probabilidades. Y acá es claro, donde yo también me atrevo un poco a decir, encontrándonos en esta instancia en el VIX, encontrándonos en donde estamos con respecto a los índices más importantes, incluso pensando en Bitcoin, que capaz no llegamos a la zona a la que uno iba a esperar que podamos llegar como para encontrar más liquidez. Eh, Desde mi punto de vista, las probabilidades a esta instancia son mucho más las de buscar una entrada para, en todo caso, o shortear el mercado o desarmar algunas posiciones, sacarse riesgo,
antes que tomarlo. Sí, yo me Creo sacaría. yo, ¿no? Yo buscaría sacar algo de riesgo si es que alguien... nada, si alguien hizo, por ejemplo, alguna compra fuerte o algo importante en las zonas capaz más bajas, o algo por el estilo, obviamente a lo mejor puede ser una buena zona ahora como para ir disminuyendo ese riesgo, encontrándonos en estos niveles en el VIX, encontrándonos con los índices que incluso vimos recién que los osciladores también hasta están saturados. Este, bueno, a estar atentos. Yo creo que esta semana en ese sentido sí va a ser, o puede llegar a ser o esta o la que viene, semanas importantes y decisivas en ese aspecto. Eh, Como para ver efectivamente bueno, qué respuesta nos da el mercado con respecto a todas estas confluencias que estamos encontrando. Siempre hay tiempo para tomar riesgo. Siempre. Sí, lo que no siempre hay es Así que, plata. claro, No siempre hay liquidez. lo que pasa es que lo que es más difícil es, yo creo que vos sabés que yo a veces pienso que es más difícil salir que tomar una posición y entrar, ¿no? Sin duda. Porque tiene cierta psicología salir también. Porque uno dice, bueno, pues yo compré vos recién nombraste, los que compraron muy abajo. Pensá en los que compraron Sí, este, sí, Ether Ethereum. en 900. Y ahora está Claro, hicieron un por dos ya. Ya tienen duplicaron el capital en un claro. par de, un mes. Compraron en esta zona o compraron a la salida de esta estructura, tomaron Sí, como señal, uy, perdón, tomaron como señal esto, la ruptura de del esta rango, sí. estructura, ¿sí? Y compraban aquí. ¿Cómo les decís ahora, vente? Es muy difícil. Entonces, bueno, por eso digo, siempre para tomar riesgo hay tiempo. Ahora, Tal cual, tal como cual. vos decís siempre, yo analizaría tomar un poco de ganancias, aunque sea un poco, Sí, ¿viste? sin Con los duda. índices como están, porque fíjate que acá también están saturados al alza. Mirá, ya dio sobreventa el Ethereum Sí, aquí. sí, sí, tal cual. ¿Sí? MACD tiene un poquito más Espacio, ¿no? de espacio, sí, porque ya está formando como divergencias. Mira, mira, vamos a ver lo grande, fíjate. No quiero ver el volumen, quiero ver más el MACD. Fíjate esto. Si da en los próximos días señal de venta y esto se cae, ¿sí? Estaríamos ante, fíjate, ¿no? Las cosas haciendo cosas contrarias, ¿no? Haciendo divergencias extrañas, Mm. ¿sí? Entonces, por eso digo, no sería como malo como profilaxis poder tomar alguna ganancia o estar atento por lo menos, ¿no? Este, Sí, así sí, que sí, 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 sin duda. No, y eso, Gaby, que decís es completamente cierto. Cualquiera que haya tenido también, creo que experiencias, ya sea invirtiendo, haciendo trading, ha vivido el hecho de que... Va, personalmente creo que estoy completamente de acuerdo con eso que comentás de que suele ser mucho más difícil la salida que la entrada. sí, Es más, generalmente hasta si uno suele hacer las cosas bien, la salida, si el mercado no hace lo que uno quiere, por lo general uno puso un stop loss y te saca automáticamente. y te saca, Pero claro, es mucho más normal poner un stop loss que poner un take profit, por ejemplo. claro, claro. Este, y en ese aspecto, otra cosa que mencionás, que me parece que es excelente y creo que es parte de la mentalidad que uno tiene que llevar justamente para poder prácticamente extraer valor y plata del mercado, que tiene que ver justamente eh, con comprender que al fin y al cabo muchas veces no es el precio lo que realmente importa. Uno puede incluso posiblemente tomar ganancias ahora, por ejemplo, no sé, están 1880 y uno compró y puede tomar ciertas ganancias ahora. Y si efectivamente el mercado sigue construyendo para arriba y entra en una fase alcista, uno tranquilamente puede esperar un retroceso para volver a entrar a otro precio. Entonces, Claro, como tal decís vos, la cual. oportunidad para tomar el riesgo está siempre, siempre y cuando uno Siempre, obviamente tenga la liquidez. claro, Entonces, en este siempre, siempre. caso, claro, y en este caso, quien pueda efectivamente y pudo aprovechar esto eh, y sacar algo de liquidez de esto, está bueno también hacerlo.
Claro, O incluso algo que me parece a mí que a veces está muy bueno y es capaz más fácil hacerlo, porque también siempre está esta cosa de y si me quedo afuera, o en realidad uno se termina, a lo mejor uno compró para vender en algún momento y después subió y uno termina diciendo, bueno, ya fue, de última lo holdeo y me lo guardo. Como uno va cambiando los planes. Y claro, muchas veces algo que para mí es muy efectivo a nivel, por lo menos a nivel emocionalidad y psicología, tiene que ver con eh, sacar la inversión. Creo que sacar la inversión ya es un gran avance. Sacar lo que uno puso e invirtió ahí y después dejar que las ganancias de última vayan y trabajen por sí solas, me parece que ya son ciertos movimientos que terminan haciendo justamente a una mentalidad ganadora. Uno no va a poder claro, nunca comprar en el piso y vender en el techo. O sea, eso no existe. obviamente. Eh, entonces, bajo ese concepto, el objetivo en realidad que tiene uno, que tenemos nosotros, cada uno desde su lugar, en mi caso capaz haciendo más DeFi y Gaby haciendo trading, cada uno de ustedes de la forma que quieran, pero el objetivo finalmente termina siendo el de poder extraer capital del mercado. Y la toma de ganancias es una parte decisiva y sumamente importante para poder extraer capital del mercado. Claro, claro, claro. Eh, Sí. Así que, nada, en ese sentido vamos a seguir obviamente con más análisis técnico mañana, así que lo dejamos a Gaby que se guarde un par de cosas y bueno, cualquier duda también que vayan teniendo, anótensela para consultarle mañana a Gaby. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla la semana. Que no acunda el FOMO. Los mercados, no, sí, sobre todo el mercado cripto también se puede mover muy rápido. Y sabemos cómo es la mentalidad. Sabemos que nadie quería Ethereum abajo de 1000 y capaz ahora arriba de 2000 la gente lo quiere. Este, bueno, tratamos de, obviamente, con lo que podemos comentar acá, un poco evitar que les ocurran esas cosas y que puedan ver siempre el mercado con la frialdad que se requiere también. Ya sea desde el análisis técnico y también desde el análisis fundamental, que requiere, Claro, claro. obviamente, frialdad, digamos. Nada puede estar conducido por lo que uno quiere que ocurra o uno no tiene que estar sesgado a, digamos, la realidad es que, y por eso yo lo comento, yo estoy siempre completamente abierto a que, por ejemplo, a que efectivamente la Fed pueda, digamos, combatir la inflación como corresponde y a lo mejor los números empiezan a mostrar otros signos de recuperación en muchos aspectos. Yo creo que hay ciertos, todavía hay muchos valores, sobre todo con lo que respecta, por ejemplo, a lo que es la inflación con respecto a la vivienda, lo que tiene que ver también con lo que es toda la industria inmobiliaria, que está cayéndose a pedazos y no para de caer. O sea, en ningún momento tuvo algún tipo de... Y creo que incluso los datos eh, de lo que tiene que ver con esos valores salen esta semana, si no me equivoco. Sí, es un Eh, dato muy importante, ¿no? ¿Cómo, Muy cómo? importante. El valor de la vivienda, todo lo que sea vivienda en Sí, Estados sí, Unidos, sí, todo lo que es el real estate es un dato muy importante porque es un mercado muy grande, completamente, muy, completamente. muy grande. Todo lo que, vos sí tenés idea, pero muy poca gente se da idea de la cantidad de millones de dólares que mueve el real estate en Estados Unidos. Bueno, cuando fue la crisis 2008-2009 que tuvo el epicentro ahí, por eso fue Sí, tan sí, sí. terrible, Sí, sí, sí. ¿no? La Sin cantidad duda. de millones que estuvieron en juego, en el aire, creciendo en forma de burbuja, y bueno, por eso terminó como terminó, ¿no? Sí, sí, sí. Y el dato por eso es muy importante, Sin duda, porque sin es duda. mucho el dinero que hay en juego. Tal cual, tal cual. Así que bueno, si bien, como comentaba, digamos, si bien puedo tener obviamente todo ese análisis y estoy constantemente revisando los distintos números que salen, escuchando otros análisis donde veo que hay obviamente distintas opiniones y formas encontradas, obviamente de eso uno se enriquece y uno también tiene que ir haciéndose de las herramientas para poder establecer un análisis también en algún punto personal. Este, pero bueno, creo que parte también de lo que tiene que ver con el análisis técnico, incluso lo que tiene que ver con el análisis fundamental, sí tiene muchísimo que ver con poder hacer un análisis frío y poder obviamente también estar permeable a cambiar ese análisis si la situación lo requiere. Este, porque, digamos, está bien, a lo mejor hay cosas que requieren mucho tiempo para poder desarrollarse. Por eso yo digo que a lo mejor hay que ver también hasta el año capaz el año que viene nos va a indicar a ciertas pautas de
cómo se está resolviendo toda esta situación y si efectivamente lo están combatiendo o cómo viene con el crecimiento, el desaceleramiento de la economía, etcétera, etcétera. Eh, pero hay que tener también la capacidad justamente para darse cuenta el momento en el que uno a lo mejor tiene que poder modificar este, a lo mejor su visión, ya sea porque uno se equivocó o porque uno justamente tiene la razón y tiene que efectuar algún tipo de operación al respecto. Claro. Eh, pero bueno, sí me parece muy importante eso. En análisis técnico creo que se ve muy claro eso también. En análisis fundamental a veces parece que no, porque se mete mucho más la opinión en juego y se meten muchas más cosas en juego. En análisis técnico creo que la frialdad, digamos, la capacidad de poder ver las cosas realmente como son y como te lo está diciendo un gráfico sin importar el afuera, me parece algo muy maravilloso cuando se hace, cuando se hace correctamente. Este, Así que, bueno, eso, no sé si hay alguna duda, capaz alguna duda incluso con algo de ayer, cualquier cosa es bienvenida. Yo de última voy a pasar a comentar un poco una noticia que estuvo revoloteando un poco por el ecosistema cripto más puntualmente, pero bueno, quiero también antes detenerme para ver si tienen alguna duda con respecto a todo esto, algo para preguntarle a mí o a Gaby. Eh, no sé si, o si no ya sigo con esta noticia, a lo mejor escucharon un poco. Em, ok, bien, básicamente, la verdad es que en lo que refiere al mercado cripto puntualmente, voy a compartir pantalla que no compartí. En realidad la noticia puntualmente que creo que estuvo con bastante fuerza en el mercado y apunta una vez más a esto que venimos ya hablando hace un tiempo. Bueno, tiene que ver obviamente con las regulaciones y en realidad con la pata que pueda meter o que van a ir metiendo de parte de los gobiernos o las entidades gubernamentales o estatales de los distintos países. En este caso, la noticia y lo fuerte que tuvo a lo mejor también la noticia tiene que ver con lo que es Tornado Cash. Voy a pasar a explicar bien rápidamente lo que es puntualmente Tornado Cash, que básicamente, bueno, acá lo dice perfectamente, es una herramienta de privacidad que permite a los usuarios ofuscar el origen y destino de sus fondos. Es decir que lo que permite Tornado Cash básicamente es, hagamos de cuenta que yo le quiero mandar capital a alguien en cripto a través de la red de Ethereum, porque funcionaba principalmente en la red de Ethereum, o por lo menos empezó ahí, después no sé si se abrió alguna otra red. Ya en 2019, o sea, ya hace tiempo, incluso antes de que DeFi tuviera su boom y su gran inyección de liquidez, en 2019 ya funcionaba Tornado Cash como un protocolo que justamente lo que hacía era permitir que si yo le quería, por ejemplo, mandar capital a alguien, pero no quería que se sepa justamente ni el origen de los fondos ni el destino, que obviamente se puede saber generalmente cuando uno hace una transacción normal, básicamente porque se ve de qué billetera fue a qué billetera fue. Entonces, capaz si alguien ya conoce la billetera de alguien, puede saber que fui yo el que le mandé ese capital, por ejemplo. En este caso, Tornado Cash lo que hacía justamente era, eh, de alguna forma, que en realidad tiene que ver con separar esa transacción en un montón de transacciones de distintas billeteras. Es como que mixeaba ciertas transacciones para poder separarla de muchas formas y como mezclar justamente y hacer que sea imposible de analizar dentro de la blockchain quién había sido digamos, el origen de los fondos y quién había sido la persona que recibía los fondos. Eh, bueno, en este caso, el gobierno de Estados Unidos puntualmente eh, metió a lo que es Tornado Cash y con Tornado Cash se llevó también obviamente todo lo que tiene que ver con los datos que utilizaron Tornado Cash, o sea, todas las billeteras que utilizaron en algún momento Tornado Cash o el protocolo o que tenían aprobados, digamos, los contratos de Tornado Cash o algo por el estilo, o incluso que habían recibido fondos desde Tornado Cash. Básicamente las metió en lo que es prácticamente su lista negra, donde a partir de esto creo que pasó la semana pasada, si no me equivoco. Bueno, cualquier usuario que haya utilizado o utilice Tornado Cash pasa a formar parte de esa lista negra, en donde básicamente es una lista negra que tiene un montón tiene penas como de 30 años, multas exorbitantes y de hecho, obviamente generó un gran revuelo en DeFi porque empezaron también a aparecer algunos proyectos que no bancaban para nada esto, que salieron a manifestarse. Por otra parte, aparecieron algunos proyectos también
que en realidad terminaron como aceptando obviamente esta medida. A lo mejor son obviamente proyectos que están mucho más regulados desde los Estados Unidos, los que tuvieron que hacer esta medida. Y básicamente eso implicó el hecho de que bloqueen a algunas cuentas que utilizaban otras plataformas, como por ejemplo DIDX, que es un exchange descentralizado de perpetual, de futuros. O por ejemplo creo que también había pasado en Aave, que ya conocemos. Aave es una plataforma de lending de las más grandes de todo DeFi, que básicamente apareció justamente la noticia. De hecho había un tweet, si no me equivoco, de Justin Sun, que Justin Sun es un personaje bastante particular, es el CEO y cabeza de lo que es Tron, tiene la red de Tron, que si no me equivoco, esto pasó igual hace un tiempito, pero bueno, acá llegó. Básicamente lo que empezó a pasar es que mucha gente, como se dio cuenta de esto, de que estaban bloqueando cuentas que habían tenido algo que ver con Tornado Cash, capaz gente que no vivía en Estados Unidos, entonces que este tipo de regulaciones no le afectan, básicamente empezó a enviarle, por ejemplo, a Justin Sun, o según cuenta Justin Sun, básicamente mucha gente empezó a enviarle 0,1 Ether a la billetera de Justin Sun o a la billetera de otra gente de Twitter de cripto, o inversores o de famosos, etcétera, etcétera. Y bueno, y acá le llegó a Justin Sun, que utiliza Aave, le llegó justamente que bueno, que su dirección fue bloqueada por Aave. Me parece que esto ya dejó de ser así, creo que ya pasó, no sé bien cómo se resolvió, pero bueno, acá la cuenta de Aave la tiene de nuevo. Bueno, le habló obviamente al CEO, que es una persona importante, así que seguramente tiene contacto. Eh, Independientemente de eso, más allá de que personalmente creo que la regulación está muy mal, y no solo eso, después también, no lo había visto acá, en otra noticia metieron en Holanda, metieron preso también a un desarrollador de Tornado Cash. Bueno, alegando obviamente que Tornado Cash se utiliza para el lavado de fondos y bla, 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 bla. La realidad es que me pongo a pensar yo, no conozco la historia sinceramente y no conozco en detalle quién es este desarrollador. A lo mejor digo, estoy hablando de más, pero si efectivamente es simplemente un desarrollador de Tornado Cash, me pregunto qué tiene que ver él con la utilidad que le dé la gente a la plataforma, al fin y al cabo. Este, de hecho, creo que ha habido mucha más gente involucrada en manipulación en los mercados cripto o incluso en estafas, que merece obviamente penas muchísimo más fuertes, y incluso antes que caiga una persona así que desarrolló simplemente una plataforma hace ya un par de años. Y de hecho, los datos estiman que, esto creo que estaba más abajo en la otra publicación, bien, básicamente los fondos que recibe Tornado Cash, por lo menos según comentan, digamos, las fuentes de Chainalysis y distintas fuentes también de lo que tiene que ver con on-chain data, comentan que básicamente únicamente un 10,5% de los fondos que recibe, digamos, que mueve Tornado Cash prácticamente, tiene que ver con fondos robados. El resto es un 50% de DeFi. Incluso los exchanges centralizados utilizaron Tornado Cash. Bueno, para sanciones en distintos aparatos cripto también se utiliza, y algunas otras cosas más, pero bueno, básicamente cerraron y están tratando de cerrar la posibilidad de mantener cierta privacidad. De hecho, por ejemplo, salió Vitalik Buterin, en este caso el creador y fundador de Ethereum, a comentar el hecho de que, por ejemplo, él había utilizado Tornado Cash este año, muy recientemente, y la había utilizado específicamente para enviar desde su billetera fondos a Ucrania. Digamos, quería enviar simplemente fondos, y él en realidad utilizó Tornado Cash y no lo hizo libremente, no por él, según comentó él, digamos, a él no le interesa, no le importa si se ve su billetera, sino por obviamente la gente que recibe los fondos, que en este caso, si era gente que estaba en Ucrania, está bien obviamente mantener la privacidad de quien recibe esos fondos para que no reciba ningún tipo de ataque. Y bueno, y Vitalik obviamente mostró su descontento con esta sanción también, comentando que claramente, bueno, acá está un poco la parte de las donaciones a Ucrania. Obviamente no tiene nada que ver con actividades ilícitas, ni mucho menos. Y en este caso, me parece que Tornado Cash está siendo un poco el centro de una tormenta que en definitiva es realmente un ataque al ecosistema cripto, porque también pone un poco, empuja esta cuestión de la descentralización, esta cuestión de si DeFi es efectivamente descentralizado o no,
porque de pronto que un protocolo como Aave, que es un protocolo descentralizado, bloquee cuentas, por ejemplo, porque están en Tornado Cash, si bien obviamente puede que tenga sentido, porque tiene que ver con regulaciones y demás, obviamente en algún punto atenta contra el carácter descentralizado que apunta a tener DeFi. Así que bueno, más allá de la noticia en sí, sí me parece interesante como esto de, y que ya lo venimos viendo ya en el último tiempo con las monedas estables, lo venimos viendo con un montón de aspectos en donde se empieza a poner un poco en cuestión esta idea de, a lo mejor, de descentralización, de qué es lo que tiene que centralizarse, qué es lo que no tiene que centralizarse, hasta qué punto la privacidad es efectivamente algo bueno o no, si es algo que tiene que ser un derecho para todos o en realidad no, hay que limitarlo. Bueno, ahí creo que ya también tiene mucho que ver con una opinión personal que pueda tener cada uno también. Este, Desde mi punto de vista, soy más de pensar muchas veces que no sé si conviene atentar necesariamente contra la herramienta. Siempre lo digo, digamos, no sé si es necesariamente buscar frenar una herramienta que al fin y al cabo van a seguir saliendo más herramientas de este tipo o incluso posiblemente mejores. Sino en todo caso hacer un poco de autocrítica y darse cuenta que en el sistema financiero tradicional se lava y se roba un montón de plata también. Así que atentar contra el mercado cripto en este sentido simplemente me parece algo, eh, una tirada de pelos realmente. Y bueno, nada, en ese sentido sí me pareció una noticia interesante de algo que se va a venir. Se va a venir y se va a venir con más fuerza, se va a venir a los exchanges centralizados. En DeFi ya sabemos que también esto va a ocurrir también con las monedas estables. Bueno, hay que estar preparado, hay que estar realmente preparado para este tipo de cosas, porque sabemos que gran parte de los fundamentos que tiene el ecosistema cripto muchas veces también atenta contra ciertos fundamentos del orden que se busca establecer a nivel financiero y político. Así que bueno, era un poco comentar eso. No sé si alguien había escuchado algo o algo para charlar, para consultar. Y si no, creo que ya podemos ir dejando el like por acá y directamente vamos mañana a tirarle un par de gráficos por la cabeza a Gaby. Mañana vamos a ver más profundamente lo que vimos hoy, pero vamos a verlo técnicamente, ¿no? En el gráfico. Bien, 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 perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por acercarse, por venir, como siempre. Hoy, para quienes no estuvieron ayer, ya hoy, ahora en un ratito, va, de hecho lo puse antes de este live, pero ya se va a haber subido el video del live de ayer, como para que lo puedan chequear. Y bueno, estamos ahí siguiendo, estamos laburando para hacer también algunas cosas a modo de tutoriales o guías o cuestiones básicas para que ya queden acá en el Discord también, que me parece que son esenciales y ustedes también las han pedido. Así que vamos para adelante con eso. Se viene un mes ahí de seguir construyendo. Bueno, Loren, genial. Ok, Mañana entonces, dale. Gracias. Sí, Jorge, gracias, ¿eh? chicos, un Hasta Gracias a luego. abrazo a ustedes. todos. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Que estén bien. Chicos, Chao. gracias.